Gracias por continuar con nosotros. Junto a Carmina Valdizán estamos conduciendo hoy por la noche. En esta segunda entrevista vamos a abordar una licitación que fue levantada en febrero, si las fechas no me fallan, en febrero pasado para una inversión bastante fuerte necesaria a criterio de la empresa portuaria Quetzal a realizarse precisamente en esas instalaciones y sus alrededores. Al final, el 3 de marzo, fue adjudicado a la constructora Supervisión, Construcción y Mantenimiento Sociedad Anónima, que junto con un colaborador, término que están utilizando, no me aparece en ningún lado de la ley de contrataciones, pero así lo ponen, con un colaborador de los Países Bajos, y este proyecto fue adjudicado por un monto total de 477.9 millones. Al momento, la Contraloría General de Cuentas elevó una notificación de suspensión definitiva de la licitación. Y esas son las cosas que quisiéramos tratar porque, insisto, el 3 de marzo fue adjudicado y el 6 de marzo se levantó el acta de adjudicación. Para tratar este tema tenemos al ingeniero Wilmer Quirán, jefe de la unidad ejecutora de proyectos de la empresa portuaria Quetzal. Ingeniero, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Mariano. Buenas noches, licenciada Carmina. Un placer estar en su programa. Pues estamos a disposición por cualquier pregunta que desean plantear respecto al proceso técnico y también algunos temas administrativos que puedo abordar y que sean de mi conocimiento. Gracias, ingeniero Quirán, pero le daremos unos primeros minutos, pocos, para que nos dé un contexto de este proyecto, de esta licitación y por qué a criterio de la empresa portuaria Quetzal es necesaria la realización de estas dos fases. Insisto, atender el tema de asolvamiento y el tema del rompeolas. Por favor. Excelente. Bueno, buenas noches. Empresa portuaria Quetzal, empresa su función aproximadamente en el año de 1984. 37 años de estar funcionando y en estos 37 años de mantenimiento a esta infraestructura. Puerto Quetzal prácticamente es un puerto artificial, el cual consta básicamente de su rompeolas mayor, rompeolas menor, obras de abrigo, así como su muelle comercial. En este momento abordaremos las edificaciones que se tratan de los rompeolas este y oeste. En sí, el proyecto nace de un estudio que he realizado, contratado desde el año 2018, terminado de ser liquidado en el año 2021, sin embargo su proceso finalizó desde el año 2020. El porqué de la necesidad de realizar este proyecto. Un dato muy importante es el material de aporte por medio del río Achihuate, el cual en un promedio vierte a las costas del Pacífico aproximadamente entre 200,000 a 300,000 metros cúbicos de arena al año, y este asolve pues ha sido notorio. En sus inicios, Puerto Quetzal, pues la playa de San José la notábamos 400 metros hacia adentro de la playa. Actualmente estos 400 metros ya están llegando casi al codo del rompeolas mayor, y el mayor temor para empresa portuaria Quetzal es que este material de asolve pues llegue y comience a ingresar al canal de acceso y darse en la de maniobras, al igual que el canal de aproximación. Es por ello que Empresa Portuaria Quetzal decide invertir actualmente en un mantenimiento, el cual incluye también parte de obra de infraestructura. La infraestructura, pues como les mencionaba, está compuesta de dos rompeolas, como nosotros le llamamos el mayor y el menor, o el este y oeste. Y precisamente en el mayor es donde se da algún tipo de, si lo queremos ver así, una pequeña deficiencia. En sus inicios, pues el rompeolas fue construido con bloques de diferentes tonelajes. Desgraciadamente, en un cambio de un tonelaje, esto es un ejemplo de 28 toneladas a 8 toneladas, tenemos un cambio bastante abrupto, el cual ha permitido que se creen algunas cavernas. En la parte de la infraestructura, lo que se pretende es regularizar ese cambio abrupto y tener, por ejemplo, unos bloques de transferencia de 28, 18, 8 toneladas. Esto es solo un ejemplo, no quiere decir que específicamente sean esos los volúmenes. En cuanto al dragado, si queremos verlo así, Puerto Quetzal contempla el canal de acceso, canal de aproximación, su dársena principal. Pero en la parte frontal del rompeolas mayor tenemos localizadas lo que son la fosa 1 y 2. Estas fosas, pues,
en sus inicios fueron diseñadas, actualmente ya están llegando a su volumen máximo de captación y esto ha permitido de que la playa, para que lo entendamos en términos muy generales, del lado de la playa pública de San José, pues ha tenido un crecimiento abrupto. Como les mencionaba anteriormente, ha oscilado entre 200,000 a 300,000 metros cúbicos al año. Entonces nuestra preocupación es esa. Tal vez un ejemplo muy vano sería de que actualmente podemos realizar un mantenimiento, que si lo queremos ver así, sí es un presupuesto grande, es un presupuesto muy elevado, pero también es de considerar que si en este momento no se realiza este mantenimiento, en un futuro ya estaríamos hablando de un mantenimiento que va a tener un costo mayor o quizás estaríamos hablando ya de una reconstrucción de un puerto que nos va a tener un presupuesto mucho más grande. Entonces, esa sería parte de una breve descripción del por qué nace la necesidad de desarrollar este proyecto. Gracias, ingeniero. Aparte de esta parte técnica, que entiendo que este asolve y erosión, por lo que ustedes han presentado, está aumentando en la parte oeste y disminuyendo en la parte este, está corriendo también riesgo mucho de las reservas ecológicas, incluyendo el canal de Chiquimulilla. ¿Nos podría comentar más al respecto? Porque vemos que entonces es un conjunto de parte técnica de operaciones más el impacto ambiental, ¿es correcto? Exactamente. Al tener este asolve, pues lógicamente las mareas, las corrientes, las mareas, pues tienden a ingresar a los mantos de aguas dulces, afectando con ello pues los bancos de manglares que se encuentran en la región, ingresando incluso en algunas de las bocabarras, algunos de los canales. Lógicamente, al ser Puerto Quetzal una obra artificial, pues en algún momento pues tiende a crear una nueva dirección del oleaje y esto pues también puede llegar a afectar los manglares que se encuentran dentro de la región, que ya son pocos y es de seguirlos cuidando y como empresa también, como empresa portuaria Quetzal, nos ocupamos de mantener esa parte ecológica, no solo dentro de la finca portuaria, sino que también con las comunidades cercanas. Ingeniero Kiran, después de escucharlo, aparentemente pudiera haber alguna justificación tanto técnica como ambiental de realizar las inversiones que esta licitación considera, sobre todo si después de 37 años de la inauguración del puerto Quetzal no se ha hecho mayor cosa. Pero empiezan entonces las dudas. La primera que yo tengo es ¿cuándo, de qué manera se contrató al Instituto de Ciencias Ambientales Hidráulicas de Cantabria Santander? ¿Quién pagó y a cuánto ascendió y por qué razón ese estudio no está de acceso para poder estudiarlo en su contenido y propuestas? Muy bien, le comento. La modelación que se dio en el Instituto de Cantabria es precisamente para modelar la peor situación que se pudiera presentar en Puerto Quetzal respecto disculpe, al oleaje. ingeniero, con todo respeto, esa no fue mi pregunta. Mi pregunta fue, ¿cuánto costó, quién lo pagó y por qué no se tiene acceso al mismo? Muy bien. El dato cuánto costó precisamente no tengo a la mano acá la información de las fases que comprendió el estudio. ¿Quién lo pagó? Sí tengo precisamente que fue la empresa Dos Océanos S.A., que fue la empresa a quien se le adjudicó el estudio y quien tuvo a bien disponer realizar la modelación. ¿Por qué no se tiene acceso a esa información? Dos Océanos es una empresa privada. No, es la empresa consultora a la que Empresa Portuaria Quetzal contrató para realizar este estudio. ¿Y a cuánto asciende el valor? Ese dato sí, como le menciono, no lo tengo a la mano porque no tengo precisamente todas las fases y lo que ascendió en cada una de ellas. ¿Y la razón por la que no tenemos acceso al mismo estudio para poder consultarlo y verificar el contenido del mismo y sus propuestas? Muy bien. Al realizar este tipo de estudios, hace un poco también fue, creo que un poco de polémica, la reserva de cierta información contenida en Puerto Quetzal. ¿Por qué se daba esta cierta polémica? Puerto Quetzal paga por la realización de los estudios, que posterior de estos estudios se generan proyectos. Y al estar de fácil, se lo voy a explicar en mis palabras, al tener un fácil acceso a esa información, sería como que por esto Quetzal esté dando ya toda la información para sus futuros proyectos. Cuestión de que Puerto Quetzal, siendo una entidad
semiautónoma tiene la libertad de poder elevar sus proyectos de cotización, licitación o cualquier régimen que establezca la ley de contrataciones del Estado en el ámbito para poder contratar de una mejor manera la ejecución de estos proyectos. Y esa es una cuestión que tal vez no me competiría a mí en el ámbito técnico poderle responder esa pregunta del por qué no las autoridades pues tienen en reserva, no sé si es el término correcto llamarle en reserva a esta información. Gracias, ingeniero. A mí me surge una pregunta. Dice que la fase B implica realizar las reparaciones derivadas del estudio mencionado que permitirán aumentar la vida útil de la estructura 100 años más. 100 años. Mi pregunta es, esos 100 años, ¿se puede realmente predecir que van a ser 100 años con lo que el mar puede cambiar, fenómenos naturales pueden cambiar, la misma población puede cambiar? Vemos que el puerto tiene 37 años y ahora se están necesitando estas reparaciones. Entonces, mi cuestionamiento es si de verdad se puede asegurar que van a ser 100 años y no vamos a utilizar o se va a necesitar más trabajos antes de 100 años. Antes de 100 años, bueno, exacto. Pues es algo impredecible. Podemos contar con unos fenómenos naturales exagerados. Le pongo un ejemplo, el modelaje que se hizo en el Instituto de Cantabria consideró los peores escenarios con olas que ascienden a una altura quizás de 12 metros, sobrepasando así las instalaciones y sobreviviendo aún a este impacto. Pero lógicamente es algo que nosotros como Puerto Quetzal estamos preveyendo hacia el futuro. Mejorar nuestra infraestructura. El poco que ya se ha desubicado, hablando de los bloques, el corrimiento que han tenido en los taludes, los rompeolas. Hay un término muy importante de mencionar, el núcleo permeable de los rompeolas, el cual debe ser cubierto y debe mantener siempre el paso de las corrientes. Los rompeolas no son estructuras de impacto, sino que son estructuras que minimizan ese impacto y permiten que la corriente entre de una manera más suave, si lo queremos ver así, hacia la dársena de maniobras, manteniendo así las operaciones de los buques dentro de la dársena. Entonces, partiendo de esto, es que como empresa portuaria vemos la necesidad de contar con ese mecanismo de prolongar la vida útil no solo de esta infraestructura, porque estamos hablando de rompeolas este y oeste, pero también tenemos un conjunto de espigones hacia el este y hacia el oeste, que también son obras de protección, así como también tenemos enrocados de protección en el litoral, entiendas en la orilla, hacia el lado, si lo queremos llamar así, hacia el lado de San Marino, pues tenemos el fenómeno de la erosión, también tenemos cierta parte de enrocado, prácticamente en todo lo que comprende la finca por los márgenes de empresa portuaria para seguir manteniendo nuestra infraestructura operativa. Ingeniero Quirán, del estudio del Instituto de Ciencias Ambientales Hidráulicas de Cantabria en Santander, de ahí se derivan las dos fases que ustedes levantaron a licitación, la fase A para atender el problema del asolvamiento y la fase B para la construcción de rompeolas. ¿Es eso correcto? ¿Es así? Es una parte. Del estudio de Cantabria únicamente obtuvimos el modelado y para saber cuál era la mejor alternativa. Sin embargo, para llegar a la fase A y fase B, no únicamente contamos con el modelado. Este estudio también contemplaba un estudio socioeconómico, un estudio ambiental, un estudio de crecimiento de actividad portuaria, el cual permitió llegar a una mejor alternativa. Pero sí hay cierta razón en que partiendo de este... Y ese estudio adicional complementario a lo que hicieron los españoles, ¿ese también lo realizó Dos Océanos S.A.? Exactamente, también fue parte del estudio contratado. La consulta es, ¿por qué no es accesible o por qué no podemos acceder a verificar los contenidos para hacer el empalme con las bases de licitación? Que ahí hay algunos otros cuestionamientos que le vamos a hacer. Pues en este sentido, creo que mis jefes y las altas autoridades ya han accedido a entregar esta información a entidades de gobierno que las han solicitado. Por ejemplo, estoy entendido de que Contraloría General de Cuentas solicitó cierta parte de la información, lo cual no hubo ningún recelo en podérsela entregar. El problema está cómo poderle entregar un estudio a alguien que a futuro, empresa portuaria que se levantará sus eventos
y que estas personas tengan anticipadamente la información. Aquí caeríamos y estaríamos ahí sí que con la espada contra la pared, porque por un lado puede ser que la Contraloría venga y nos juzgue de que no estamos dando la información, pero por otro lado también puede ser que vengan y nos digan por qué están facilitando la información anticipadamente para poder generar este tipo de obras. Entonces, son temas que en realidad no me atrevería a tenerle una opinión concreta del por qué no se puede entregar esto. Si sé que esa información me es valiosa como empresa para poder generar futuros proyectos. Ingeniero, con relación al efecto que puede tener estos trabajos sobre la playa oeste de Puerto Quetzal, ¿nos puede hablar un poco al respecto? ¿Qué manda, disculpe? Los efectos que tendrá estos trabajos, estos nuevos proyectos sobre la playa oeste de Puerto Quetzal. Bueno, le puedo mencionar ambos efectos, hacia el oeste y hacia el este. En el sentido donde tenemos la acumulación, entiéndase, de la solve, pues tenemos destinado de una vez la recuperación de profundidades, entiéndase, un dragado. Son varias fosas que tienen distintos volúmenes. Pretendemos llegar a una profundidad, la fosa más que tiene la mayor profundidad, menos 15 metros, la segunda fosa, menos 11 metros. Todo el volumen extraído en cada una de estas fosas, tenemos que reubicar ese material del lado de la playa de San Marino para seguir evitando la erosión. A esto nosotros le llamamos un motor de arena, que es como que una regeneración de playa, pero lógicamente va a ser de una manera artificial. Como les mencionaba hace un rato, esta es una obra artificial que en algún momento tuvo un impacto y un cambio en la manera que anteriormente fluían las mareas en el litoral pacífico. Ingeniero, ya hablando en específico de la adjudicación a la constructora Supervisión, Construcción y Mantenimiento Sociedad Anónima, llama la atención que ustedes en la empresa portuaria Quetzal identifiquen como colaboradores, figura que no aparece en la Ley de Contrataciones del Estado, al Royal Boscali y a Cotec. La pregunta concreta, ¿por qué los identifican como colaboradores? ¿No hay un consorcio ahí que responda solidariamente sobre las capacidades y las credenciales que presentaron para poder ser sujetos de adjudicación? Bien, pero de hecho las bases de contratación establecen de que cualquier empresa, tanto nacional e internacional, es libre de participar en este proceso. Sin embargo, creo que como entidades internacionales les es muy difícil venir y participar de manera directa en un proceso de esta magnitud y establecer una filial en Guatemala. Entonces, no es algo que decidamos nosotros como empresa portuaria. Sin embargo, sabemos que de manera nacional no se cuentan con las capacidades. Somos tal vez de 3 puertos en Guatemala. Conocemos a la mayor parte de las empresas que han realizado trabajos en los distintos puertos y sabemos que no tenemos la capacidad de manera instalada de manera nacional. Entonces nos vemos en la necesidad de dejar un proceso. ¿Qué manda? Quiero reiterarle, la figura de colaborador, o sea, una empresa internacional, incluso Royal Boscali se cotiza en las bolsas de Europa, tuvo un ingreso de más o menos 5.69 billones de euros el año pasado. Me extraña que manejen la figura que no existe en la Ley de Contrataciones de colaborador. Y ahora una pregunta mucho más específica. ¿Por qué razón se le adjudica a esta empresa si en el puntaje de capacidad técnica para la segunda fase, para la fase B, de 15 puntos posibles solo le adjudican 2? Y para la fase A y B de un total de 30 puntos solo alcanza 9 puntos con capacidad técnica demostrada. ¿Cómo se explica eso? Pues mire, eso sería algo de que tendríamos que tener la opinión de la comisión adjudicadora, porque esos términos sí escapan de mi competencia y fueron ellos, es esta comisión quien realiza la calificación desde la experiencia, capacidad económica,
no sé, todas las partes que pudieran presentar cada una de las potenciales empresas participantes en este proceso. Ingeniero, ¿no considera extraño que cuando piden la capacidad técnica y experiencia del gerente de proyecto para el tema de rompeolas, el puntaje sea 0? Pues, como le digo, esto sí debería de ser una pregunta que debería de plantearse a la comisión. Nosotros en este caso, pues fuimos muy estrictos, muy rigurosos, tratando de cumplir todo lo establecido en el proceso y tratando de cumplir, o no tratando, cumpliendo lo más posible la ley de contrataciones del Estado, que es quien nos rige para realizar este tipo de contrataciones. Sin embargo, lo que sí tenemos claro es que se establece un contrato de participación, el cual deberá ser legalizado y legitimizado ante las autoridades guatemaltecas dentro de la empresa ganadora nacional y las empresas internacionales que puedan ser socias de esta empresa. Ingeniero, ¿y se puede saber quiénes fueron los otros oferentes para que esta empresa haya sido la que puntaje más alto recibió? Pues, según tengo entendido, también participó la empresa Tecuntrac S.A. y Cianza S.A. Fueron las otras 2 empresas. 3 entraron a participar ya en el proceso final. Llama la atención de su respuesta anterior, ingeniero Quirán, y por supuesto no lo estamos responsabilizando a usted, sino estamos analizando todo este evento de que recién hasta después de adjudicación efectivamente vayan a cerrar el contrato de participación. Eso no es usual ni ordinario. No hay certeza entonces que esa empresa de Países Bajos, de altísima calificación a nivel internacional, termine siendo quien dé el soporte técnico y probablemente financiero para garantizar la calidad de las obras que se están solicitando. Otra pregunta, ¿le consta a usted de que la otra empresa que presentó un proyecto en Amberes, Bruselas, como para justificar sus capacidades técnicas, sencillamente después de revisar papeles lo hayan desechado al otro oferente? Sin haber consultado de otras maneras, sino como lo refleja el acta, solo revisaron papeles. Como usted precisamente lo dijo, no me consta porque es un trabajo que no realicé. Fue un trabajo que realizó la comisión encargada de adjudicar este evento. Entonces no me gustaría emitir opinión respecto a los criterios o las evaluaciones que ellos en su momento pudieron haber dado a cada una de las empresas, tanto nacionales como internacionales, respecto a este proceso. Ya nos preguntan en redes sociales si este trabajo de 100 años que se estima, uno, ¿qué garantías hay de que no vayan a necesitar otra de costos similares próximamente? Y segundo, si soportaría un tsunami estas 12 metros que usted menciona. Si estamos hablando el oleaje máximo reportado en puerto en un lapso que se hicieron mediciones de oleajes a 5, 10, 50 y 100 años, la ola máxima de retorno llegó a una altura máxima de 6 metros en una situación crítica. El caso más crítico en esta situación, hablamos de un tsunami, estaríamos hablando de una ola de 12 metros, como se lo mencionaba anteriormente. Y aún así, haciendo el ensayo en esas circunstancias, les podría decir que la infraestructura, según el modelo matemático y físico utilizado en el laboratorio de Cantabria, las estructuras soportaron. Lógicamente, es una modelación. Estamos también a expensas de fenómenos naturales que puedan sobrepasar incluso estas magnitudes y que puedan dañar la infraestructura, pero es algo que el tiempo lo dirá. Sin embargo, nosotros con la actual administración lo que vemos es el futuro del puerto y tener con ello y poder asegurar que podamos seguir operando como el puerto que tenemos la mayor cantidad de carga reflejada a nivel nacional. Eso es lo que nos preocupa tener una infraestructura que nos permita seguir operando
crecer en infraestructura que nos permita dar mejores servicios portuarios, crecer también en infraestructura para mejorar nuestros tiempos. Actualmente contamos con una serie de infraestructura muy buena. Tenemos en funcionamiento ya un sistema de 10 garitas operativos, un proyecto que estuvo casi 5 años en el abandono. Las actuales autoridades pues se toman como tarea liderar esto y ponerlas a funcionar. Tenemos un sistema operativo de rayos X y día con día vamos invirtiendo más en infraestructura que nos permita mejorar. Pero en este caso, precisamente en el caso de infraestructura, que es rompeolas este y oeste, es parte de lo más vital de lo que Puerto Quetzal pueda mantener de su infraestructura. Sin rompeolas no tendríamos situaciones controladas dentro de una dársena, tendríamos mareas excesivas dentro de una dársena, tendríamos asolves, tenemos un claro ejemplo de lo que nos pasó en el puerto de Champerico. Nosotros estamos preveyendo eso. Somos el puerto nacional en el litoral pacífico más importante, entonces queremos seguir manteniendo esa actividad portuaria y seguir brindando los servicios y mejorándolos cada día más. Ingeniero, yo creo que nadie discute la importancia comercial y de transporte marítimo que Puerto Quetzal representa para el país, pero créame, hay muchas dudas respecto a todo el proyecto y aquí muy concreto si usted nos puede dar respuesta. Primero, entendemos que la Contraloría General de Cuentas ha solicitado que se suspenda la adjudicación realizada el pasado 3 de marzo y que fue concretada en un acta del 6 de marzo. ¿Sabe si eso procedió, si se detuvo o eso continúa? Y segundo, algo que pregunta gente de los alrededores del puerto, ¿qué garantiza que las obras que se vayan a realizar no vayan a tener como daño colateral lo que en su momento pasó con el famoso complejo turístico Liquín? Muy bien. Respecto al tema de Contraloría, sí, fueron planteados varios requerimientos, los cuales fueron atendidos en su momento de la manera más precisa, entregando toda la documentación de respaldo solicitado por ellos. Su recomendación es la primera de detener temporalmente el proceso, después de detenerla definitivamente. Como empresa portuaria les dimos todos los elementos de respaldo, toda la documentación que ellos requirieron y será la Contraloría que en la última respuesta que se le dio, pues quien nos designe qué hacer. Sin embargo, nosotros en el afán y sabiendo la importancia de este proyecto, pues esperaríamos con ansias continuar con el mismo. Por otro lado, también se hicieron estudios de impacto ambiental. Este proyecto, lógicamente por su magnitud, ante el Ministerio de Medio Ambiente tuvo una licencia de categoría A, contó con un estudio ambiental completo, cumpliéndose todas las características y cumpliéndose todo lo necesario y requerido en toda el área de influencia que el proyecto pudiera afectar. Entonces, está considerado y tenemos la certeza de que no dañará también la flora y fauna cercana a las instalaciones de Puerto Quetzal. Bien, ingeniero Wilmer Quirán, disculpe que lo interrumpa, pero se nos ha agotado el tiempo de esta entrevista. Agradecemos muchísimo que haya abierto la posibilidad de conocer más acerca de este proyecto de infraestructura. Muchas gracias, buenas noches. Es un placer, gracias, feliz noche, hasta pronto. Bien, Carmina, muchas gracias. Hemos terminado, agotamos el tiempo, seguimos con estos temas. A ustedes muy amables por habernos acompañado, los esperamos en la próxima, miércoles con Carmina. Tenemos una sorpresa, creo que les va a agradar. Los esperamos. Feliz noche.